¿Qué tal? Bienvenidos a este video número 14 del curso jQuery realizado por Oscar Gómez desde Colombia. Bien, hace ya unas largas semanas que no he vuelto a realizar un video sobre este curso jQuery, aun cuando ya este curso lo hemos terminado. La idea era continuar con videos que no son directamente de jQuery, de sus distintas funcionalidades, sino que vamos a empezar a trabajar con uno o dos videos con implementación de algún plugin, y de allí y después de esto pues vamos a empezar a ver un poco el tema de cómo podemos nosotros crear nuestros propios plugins. Eso sería para el próximo video, empezar a ver cómo podríamos crear nuestros propios plugins. El método de pronto más común o el mejor método para realizar plugins es lo que vamos a ver. De ahí, desde el momento en que empecemos de que tengamos ya presentes cómo realizar un plugin, entonces desde ahí empezaremos a crear plugins propios, los cuales nos puedan servir de ayuda, ¿sí? De ahí podemos elaborar plugins como por ejemplo un sencillo WYSIWYG, sencillos, obviamente sliders. Podemos realizar un sencillo plugin de slider. Obviamente ya la parte de ya ustedes lo completarán con nuevos códigos, pero entonces veremos cómo podríamos hacer un plugin de slider. Podríamos hacer un plugin de, no sé, una ventana modal, puede ser, y cosas así que podríamos pronto tener en cuenta para realizar nuestros propios plugins. Pero en este video entonces quiero explicarles el uso de implementación de un tipo de ventana modal. Realmente se llama FancyBots. Es un plugin para lograr realizar un estilo, perdón, para darle un poco más de interactividad como tal a nuestros sitios o a los lugares donde tengamos nosotros una galería de imágenes, ¿sí? Donde estemos nosotros cargando una galería de imágenes, nosotros podríamos implementar este FancyBots, y con este FancyBots ampliar la imagen y verla en una ventana modal, ¿sí? Eso grandes rasgos lo que podemos hacer con este plugin. Entonces vamos a ver este primer plugin. Como les digo, más adelante tal vez veamos otro plugin, uno o dos plugins adicionales, y ya empezamos con realizando los plugins propios que podemos nosotros hacer. Bien, entonces salimos de acá a la presentación y vamos entonces primero a la página de FancyBots. Por aquí está FancyBots. Acá pueden ustedes encontrar la página que es fancyapps.com. De hecho, esta es la página principal está por acá, ya les muestro. Vamos a ver una cosa aquí. Esta es la página principal de FancyBots, que es fancybots.net, y aquí nos da la opción obviamente de descargar la versión 1.3 o la versión la versión 2 de este plugin. Acá vemos unos ejemplos. Miren, eso es lo que les decía, que al dar clic en una imagen se abran en dicha imagen en una ventana modal, ¿sí? Para ello entonces vamos a trabajar con la versión FancyBots versión 2. Al dar clic ahí, aquí tenemos las instrucciones de cómo podemos implementar nuestro FancyBots, los ejemplos. Esto también es de gran ayuda a estos plugins que nos brindan ejemplos para nosotros implementar estos plugins. No solo este, sino también los demás otros que podemos encontrar en la web. Bien, acá vemos nuevamente ejemplos como tal de este plugin. Y si venimos acá en la parte de abajo, vamos acá a descargar. Mira, acá está para descargar la versión 2.0.6, que podemos obviamente dar clic y descargar. Yo lo he descargado previamente, tengo aquí lo tengo en el curso 14, y en el directorio FancyBots lo he agregado acá, ¿sí? Eso es para tener, obviamente tener acá disponibles los archivos base que utiliza FancyBots, y luego los pasaremos aquí a la parte del directorio raíz como tal.
Vamos a crear, por ejemplo, una carpeta que sea CSS, JS. Vamos a ver qué tenemos aquí en demo. Listo. Las imágenes, ¿verdad? En este caso, este FancyBots obviamente incluye un demo. Y este demo también lo podremos obviamente abrir aquí en el navegador. De hecho, vamos a ver acá. Creo que lo tengo aquí. Sí, acá está demo. Y nos muestra obviamente las demostraciones que tiene acá sobre este plugin. Mira, acá está el ejemplo que nos muestra. Bien, entonces nosotros obviamente podemos basarnos en esos archivos del demo que encontramos aquí, ¿sí? El index, por ejemplo. Bueno, acá tenemos una opción obviamente para la parte de trabajarlo con Ajax. En fin, este plugin integra gran cantidad de funcionalidad de uso y que nosotros podemos acá, revisando la documentación, podemos encontrar los distintos opciones que podemos trabajar con este plugin. Por el momento vamos a trabajar la parte básica como tal de este plugin. Y por ejemplo, obviamente esta parte de implementación de plugins es sumamente sencilla, siempre y cuando tenga un archivo de descarga con demo o una página con el archivo de demo. Vamos a abrir este documento y aquí nos muestra el código fuente. ¿Qué encontramos en este código de demostración? Simplemente el llamado a una librería jQuery, el llamado a un archivo, una librería JavaScript, en este caso es Smooth Shell, que ese es el efecto o sea, incluye también la parte que acá menciona que es opcional, pero podemos también agregarlo como tal a los archivos o a la parte de carga de librerías. Acá dice que es opcional, pues si lo deseamos agregar, nos agrega un poco más de efecto como tal a las imágenes. Aquí tenemos también, por ejemplo, el llamado a la librería jQuery FancyBots, JavaScript como tal. Y aquí tenemos el llamado a la jQuery FancyBots, pero en este caso el CSS. Por lo general, las librerías tienen obviamente un archivo JavaScript, que es la librería como tal, o el plugin como tal, perdón, y también lleva también un archivo CSS, que por lo general todos lo llevan. Entonces son dos archivos que son siempre trabajados en todos los plugins. Siempre vamos a encontrar un archivo llamado jQuery, el nombre del plugin, .js. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, siempre llamado a un archivo CSS llamado jQuery, nombre del plugin, .css, que es algo así como un estándar para identificar los plugins que se trabaja como tal. Bien, acá entonces integra también otra serie realmente de archivos JavaScript que si lo deseamos podemos trabajarlo. Acá podemos ver nuevamente el demo de manera local, aquí está. Pero creo que no vamos a necesitar como tal usar, o no vamos a implementar como tal cosas más. De hecho acá está más compleja el asunto. Acá nos trabaja con unos botones de navegación de reproducción, ¿sí? Algo un poco más elaborado, y creo que este va a requerir un poco más de librerías, pero igualmente vamos a hacer las pruebas. Entonces, acá nos dice, necesitamos primero el archivo de jQuery. Vamos a tomar aquí y venimos acá. Bueno, acá tengo llamado jQuery, que es de la página oficial, y entonces vamos a dejarlo tal cual, ¿sí? Tengan en cuenta que siempre cuando estemos trabajando un plugin de jQuery que trabaje sobre jQuery, sobre la librería jQuery, debe estar debemos de llamar primero el archivo de jQuery. Si ustedes no llaman primero aquí, no cargan primero la librería jQuery y luego incluyen ustedes el archivo, el plugin de JavaScript, obviamente el plugin no les va a trabajar y les va a arrojar una serie de errores en consola. Y esto es lo que usualmente se presenta en las aplicaciones. Otra cosa también es tener en cuenta es que no podemos llamar más de dos veces más de un archivo, más de una librería jQuery. Tener en cuenta que solo podemos llamar una librería. Si llevamos más de una librería jQuery como tal, entonces puede también crear un conflicto interno como tal, y puede que algunos plugins que estén dentro de nuestro sitio, de nuestra página, estén trabajando bien, pero otros no van a trabajar
correctamente. De hecho, puede que ninguno de los plugins trabajen si realizamos un llamado a dos librerías en dos secciones como tal de la página. Entonces también hay que tener en cuenta eso, que también se presentan este tipo de errores que son normales como tal en el desarrollo y que generan obviamente un poco de no de problemas, sino de muchas veces realmente quedamos confundidos por el error que se está presentando. Bien, vamos a hacer una prueba entonces. Acá tenemos que estamos llamando al archivo JavaScript FancyBots. Entonces vamos acá al demo. Vamos aquí bueno, acá dice que es libs. Y está el FancyBots, perdón, el jQuery, y acá está el mouse. De hecho está aquí el mouse y esto, este es el mouse well, pero como tal, pero como no es requerido, entonces si no queremos no lo tomamos en cuenta realmente. Pero ustedes preguntarán, ¿qué es ese plugin Mousewell? Bueno, el Mousewell es un plugin cual nos permite usar la rueda del ratón para controlar el cambio de imágenes. Si nos damos cuenta, aquí está, si actualizamos, obviamente aquí, y con la rueda del ratón lo giramos hacia abajo, hacia arriba, nos damos cuenta de que van corriendo nuestras fotos como tal. Entonces, esa es una esta es la funcionalidad como tal de esa librería, permitirnos la transición como tal de las imágenes por medio del botón central del mouse. Si lo requerimos, si lo queremos usar, pues también podemos incluirlo. Entonces, si lo deseamos, pues de hecho también podríamos incluirlo, no dejarlo fuera de esto, que es algo interesante. Bueno, primero que todo vamos a agregar la librería anterior, la FancyBots. Bien, entonces vamos a incluir también este archivo FancyBots. Y tendremos que agregarlo después del llamado a jQuery. ¿Sí? Obviamente vamos a cambiar la URL. Vamos a agregar una nueva ubicación. Entonces primero lo que haremos será, por ejemplo, tomar FancyBots. Estos dos, este y este. Venimos aquí, fuera. Vamos acá, pegamos el JavaScript fancybots.js. Venimos a CSS y pegamos jQuery fancybots.css. Bien, entonces acá por ejemplo tomamos CSS. Aquí tomamos por ejemplo JS. Perdón, de esto he hecho este JS también. Y veremos acá tomamos el archivo CSS como tal del FancyBots. Y ya tenemos entonces incluidos el archivo jQuery como tal, el jQuery, el archivo JavaScript FancyBots, también el CSS de FancyBots y también el archivo JavaScript de Mousewell, que ya les he comentado, el poder mover, rotar las imágenes con el ratón, con el botón central del mouse. Acá tenemos otra serie de plugins que son también opcionales, pero que también les va a agregar un poco más de detalle o de buena presentación a nuestro FancyBots. Acá nos dice que están los botones, son botones como tal, ¿sí? Que nosotros podemos usar, que lo más probable es que esos botones puedan ser estos de aquí, de hecho acá no aparecen, estos de acá de arriba de reproducción como tal, que nosotros también podríamos incluirlos o no incluirlos dependiendo de nosotros lo que queramos realmente realizar. En este caso vamos a trabajar entonces con todos realmente para no dejar a medias el plugin, vamos a trabajarlos con eh, todos los archivos JavaScript y CSS que trabajan actualmente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos jQuery, mouse, todos los tenemos, estos de acá, vamos a copiarlos y pegarlos aquí. Obviamente si lo deseamos, si no, pues realmente no lo trabajemos porque ya iría a sobrecargar el sitio como tal con tanto archivo JavaScript. Ustedes si lo desean pueden incluirlos y darle mejor funcionalidad como tal al asunto. Bien, entonces ahora un punto realmente que es importante y es esta parte de ejecución del código. Entonces venimos aquí y lo pegamos.
Esto ya lo hemos hecho en el curso como tal, entonces no hay caso volver a repetir. Ya sabes, estamos simplemente cuando el documento esté cargado, esté listo para ser usado como tal, hagamos lo siguiente. ¿Qué debe hacerlo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos debe hacer como tal este, este plugin? Entonces nosotros, por ejemplo, bueno, en este caso, lo que debemos hacer es crear el contenido, el cual será manipulado como tal acá por el plugin y será ya, obviamente, va a ser parte como tal del plugin FancyBots y hará lo que obviamente la parte, o va a ejecutar la parte interna del plugin y va a hacernos los efectos como tal de las ventanas modales. Para eso, entonces, primero, antes de pasar acá a la parte del JavaScript como tal, vamos a tomar entonces, por ejemplo, el código de ejemplo, que es el código más el simple, que es este de aquí, esta línea de acá. Venimos aquí y podemos aquí pegarlo. Bien. Este de contenido es una etiqueta P, etiqueta de párrafo, el cual tiene 4 enlaces. FancyBots trabaja de la siguiente manera. Obviamente, una etiqueta enlace, la cual la identificamos con una clase que es igual acá en este caso FancyBots. No debe ser así, o sea, no es obligación que se llame FancyBots. En este caso podemos cambiarle la clase y darle cualquier otro nombre a la misma. ¿Sí? Además de eso, también, obviamente, parte de esto, que es la clase, que esta es la clase que nosotros vamos a tomar y vamos a seleccionar con jQuery y le vamos a asignar al plugin el plugin correspondiente, que es el FancyBots. Eso por un lado, que hay que tener en consideración la clase, no se nos olvide, puede cambiar esta clase, no siempre va a ser la misma, si deseamos podemos cambiarla. También recibe un parámetro que obviamente es el href, ya conocido. Este href lo toma el plugin y es el que nos permitirá, por ejemplo, al dar clic, que se vaya o que nos muestre este archivo como tal. Data en FancyBots Group, eso es un parámetro, obviamente, que en este caso es propio como tal del plugin y que por obvias razones, si nosotros validamos esta página con W3, lo que vamos a obtener es un error porque este parámetro, este atributo no está todavía estándar o no está estándar realmente. Entonces ese podría ser uno de los errores que podemos encontrar con la W3. Pero bueno, eso no importa, obviamente el que desee validar el sitio tiene que tener en consideración este punto como tal. De esta manera estamos diciéndole a FancyBots que esto va a ser una galería o que este enlace como tal hace parte de la galería como tal. Bien, tiene una galería de imágenes. Viene un título, el title. Ese title es de suma importancia cuando nosotros queremos que al dar clic en la imagen, al ampliarse, esta que vemos aquí, esto que vemos aquí, esta parte de abajo, esto que es la descripción, es esto lo que va dentro de title. Entonces ahí es donde nosotros vamos a agregar la descripción como tal. Dentro de etiquetas de enlace, acá vemos una etiqueta de imagen. Esta etiqueta de imagen es la que corresponde a la imagen Doomsday o la imagen pequeña que nosotros vemos aquí en la lista, que es estas. ¿Sí? Esta es la imagen pequeña. Al dar clic, lo que hará es abrirnos la nueva imagen más grande. Y esto ocurre obviamente con los demás enlaces, lo mismo. ¿Sí? Entonces nosotros en una página podríamos tener 10 imágenes, puede que estén bien organizadas como están aquí, o pueden estar en distintas partes. Pero si agregamos la clase FancyBots, entonces todas estas imágenes de la página, cuando no estén en el mismo orden o en la misma etiqueta P como tal, si están en la misma página, serán tomadas como FancyBots, como el plugin como trabajado con el plugin como tal de FancyBots. Y al dar clic, por ejemplo, en cualquiera de las imágenes, al abrir la ventana modal y si darle en siguiente o anterior, aun cuando no esté dentro de la galería, si la imagen tiene esa clase asignada, eh, saldrá acá en la lista de imágenes como tal en el FancyBots. Es algo también que hay que tener en cuenta como tal. Igualmente podríamos seleccionar
por ejemplo, estas mismas, pero con otro nombre de clase y asimismo pasarle el selector JavaScript. Bien, entonces eso lo pasamos, ahorita lo explico. Entonces, por ejemplo, acá vamos a agregar las imágenes ahora. Por ejemplo, las imágenes las vamos a tomar de aquí del FancyBots demo y vamos a tomar todas estas imágenes. Las vamos a poner aquí en nuestro directorio raíz de los archivos como tal. Le vamos a decir imágenes o imágenes. Y listo, acá está. Las pegamos. Acá nos muestra que esta es la imagen de tamaño de mayor tamaño, y esta es la de menor tamaño, la imagen Doomsdale, la más pequeña, que es la que se va a mostrar, y esta es la que se va a mostrar cuando se abra como tal o se haga clic en la imagen. ¿Sí? Entonces vamos a agregar que es imágenes. Listo. Ustedes pueden obviamente insertar estas imágenes donde ustedes quieran en el servidor. No necesariamente debe estar la Doomsdale. Podemos también cargar la imagen grande como tal, la original. La podemos encargar y con CSS darle un tamaño más, reducirlo como tal. Pero es de gran importancia reducir el tamaño mejor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos reducir, perdón, podemos reducir el tamaño en cuanto al CSS de imagen, pero igualmente la imagen va a estar a una resolución de 800 por 600, por ejemplo. Entonces, igualmente, si nosotros hacemos CSS para reducir la imagen, el tamaño de la imagen, igualmente va a tener el mismo peso y no estaremos haciendo reducción como tal o mayor desempeño en la carga de la página. Entonces, en esos casos, es recomendable siempre en las páginas, cuando estamos trabajando en una galería y estamos mostrando una imagen pequeña, que sea una imagen realmente que sea pequeña, que haya sido reducido su resolución y por tanto, como está acá, que esta imagen tiene una resolución de 150 por 150, unas dimensiones, y que su tamaño es algo menor de la imagen original, que pesa un poco más y que tiene una resolución de 612 por 612. Entonces hay que tener en cuenta eso, siempre cargar una imagen Doomsdale en la página y no cargar la original como tal. Pero ellos ya esa parte de las imágenes ustedes la trabajarán como lo estén desarrollando en sus sitios web o en sus páginas como tal. Ahora vamos a decirle a nuestro plugin, al plugin FancyBots, que todos los elementos con clase FancyBots hagan parte de una galería, o hagan parte o sean trabajados con la librería o con el plugin, perdón, de FancyBots. Para eso se usa esta línea de código que está acá, que siempre en los plugins se va a usar. En este caso, obviamente, si vemos la diferencia entre este y este, es porque una gran diferencia es porque acá estamos pasando parámetros a este plugin llamado FancyBots. Sobre esos plugins vamos a verlo más adelante, como digo, más adelante en el curso, o perdón, en el video de jQuery ya. Esta parte que hay que tener en cuenta que esto son parámetros que estamos pasando a esta que es el plugin, o esto es algo así como es una función la cual recibe unos parámetros, y estos parámetros pasamos de este modo, que los parámetros pasamos de tipo JSON o de tipo JSON de esta manera, ¿sí? Entonces esto lo recibe como tal el plugin y internamente hace sus operaciones como tal. Entonces ponemos acá, por ejemplo, en este caso, como ya les he dicho, vamos a decirle, queremos que los elementos con clase FancyBots sean parte sean parte del plugin, o sea, que el mismo plugin haga el tratamiento como tal con estas imágenes y me haga el efecto de carga en ventana modal de las imágenes como tal. ¿Sí? Eso sería todo lo que debería estar trabajando nuestro plugin. Obviamente tenemos que hacer una revisión para ver cómo está trabajando el plugin y si está obviamente trabajando como tal nuestro plugin o nuestro ejemplo como tal. Para eso entonces venimos aquí, clase 14, vamos a ver qué sucede. Aquí están las imágenes, obviamente se ven bien cargadas, pero no sabemos si están obviamente debidamente incluidos las librerías de jQuery y los demás archivos como tal. Entonces acá vemos que nos muestra un error de status 404 porque no encuentra el archivo mouse shell de la librería como tal. Venimos aquí, vamos a ver qué sucede, pero no está incluido. Entonces obviamente es una ventaja de Web Developer de este plugin de Chrome que es Web Developer, que se los aconsejo enormemente para que lo usen, porque nos muestra obviamente los posibles errores que tenemos actualmente. Entonces tenemos aquí por ejemplo el FancyBots. De hecho podríamos
De hecho, creo que vamos a requerir esta imagen y esta imagen. Y la vamos a incluir cerca donde está el archivo fancybots.js, que es aquí en la librería, en el JS aquí mismo. Y vamos a traernos también de acá de fancybots, acá en lib mouse wheel, y lo pegamos acá dentro del directorio JS. Actualizamos. Mira, ahí ya no aparece un error como tal del sitio o el archivo, sino ya es de Chrome como tal, en alguna extensión que estamos usando o que estoy usando. Si hacemos clic en la imagen, mire, ya no está trabajando como tal nuestro plugin. De hecho, podemos revisar aquí, vamos a abrir aquí una cosa, FancyBots, y aquí venimos a demo, aquí está. Y lo que está pasando es que no nos está abriendo la imagen real, nos está abriendo perdón, es que el plugin, sí, perdón, es que el plugin, el plugin de Chrome, el Web Developer me estaba reduciendo el tamaño acá del contenido, entonces veía la imagen pequeña, pero si hicimos acá ahora sí, vemos como tal nuestro ventana modal, pero ocurre algo, no vemos las imágenes, entonces tenemos que ubicar las imágenes, qué ha pasado con ellas. Entonces acá nos dice, bueno, que blank.gif y sprite.png no están dentro de CSS, o sea, la URL está mal incluida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Obviamente tomar esto y esto, de hecho, podemos cortarlos y llevarlos al CSS. ¿Por qué aquí? Porque aquí donde está el archivo CSS FancyBots y es el que les está incluyendo tanto los botones, este botón, este de cargar, de cargado, y esto es imagen GIF como tal. Entonces, debe estar acá, en este caso nos dice que el archivo como tal fancybots.css está llamando unos archivos que no existen dentro de este URL y acá está la URL, entonces simplemente agregamos en esa URL las imágenes. Si actualizamos, nuevamente acá, bueno, entonces no siguen apareciendo, se han perdido las imágenes, tenemos que intentar recargar bien la página. Vamos a cerrar acá el web developer y ver lo que sucede. Y realmente no está trabajando el CSS. Debemos de ubicar este archivo CSS, vamos a buscar el FancyBots a ver qué sucede. Vamos a buscar las imágenes si se está cargando correctamente. Acá dice que está buscando blank.gif. Es correcto, está bien incluido como tal. Vamos a buscar las otras imágenes que deben de estar por acá. Si no están acá, entonces debemos de ubicar. Mira, acá está FancyBots loading.gif. En este caso está bien cargado, entonces hay que ver qué sucede con el plugin. Vamos a abrir esto en otro navegador. Vamos a abrirlo aquí. Y claro, el problema con la caché, me suponía. Vamos a actualizar bien la página. Vamos a pegar acá el F5. A ver qué sucede. Y si era problema de la caché, ya me lo estaba suponiendo, por eso lo agregué en otro navegador. Últimamente he visto ese error, nunca había visto ese error realmente de la caché, pero últimamente he visto en los navegadores ese problema, entonces ahí está solucionado. Dando F5 varias veces constantemente es actualizar la caché como tal. Bien, entonces acá tenemos ya el FancyBots trabajando, miren, tenemos el de Nets, miren, si hacemos con el botón central del mouse, miren, trabaja normal, excelente realmente nuestro plugin, miren, va rotando, pero obviamente nosotros no tenemos esta única, esta es una de las funciones, pero son una función estándar como tal de este plugin. De hecho acá también incluye como tal los ejemplos de HTML y JavaScript, aquí está. Y si vemos nosotros el demo, bueno, acá de hecho debería tener una documentación sobre todas las funciones que integran los métodos internos o los parámetros que podemos pasarle a esta función. Debería estar por acá en con alguna documentación que obviamente no estoy viendo. En algunos casos veo la documentación, en este caso no la veo. Pero igualmente vamos a basarnos entonces en este caso. Miren, acá está la funcionalidad extendida que dice acá.
vamos a basarnos acá en el demo que nos han proporcionado como tal en la página de FancyBots. Y bueno, antes acá de hecho vemos una serie de código que realmente es similar a este que hemos hecho acá, pero obviamente estamos pasando parámetros para mejorar como tal o para cambiar o configurar como tal el plugin. Podemos usar cualquiera de estos con esto que ya tenemos hecho. O sea, es cuestión, como les digo, yo mirar la documentación si encontramos cuáles son los parámetros que podemos pasarle y qué es lo que le podemos pasar para mejorar como tal esto. Digamos acá que dice, por ejemplo, helpers, en este caso, entonces, este caso, helpers, si nosotros agregamos esto mismo, realmente, bueno, de hecho, si pasamos estos parámetros dentro de nuestra función que hemos creado aquí, estos mismos parámetros, esto mismo, posiblemente no nos va a servir. ¿Por qué? Porque se está usando otro plugin o otra funcionalidad, otro que está dentro de otra funcionalidad que está dentro de otra librería, que en este caso es la librería de FancyBots Button, ¿cierto? Entonces por eso es que podemos nosotros incluir también esto en nuestro archivo que estamos creando, para obviamente hacer pruebas con las nuevas funcionalidades o con las demás funcionalidades que podemos implementar con el plugin. Podemos ir aquí, simplemente vamos a dejar los comentarios para tenerlo en cuenta, que esto es opcional, pero obviamente vamos a trabajarlo. Pero tenemos que encargar todas esas librerías que tenemos aquí, que hace uso como tal. Entonces venimos aquí, por ejemplo, vamos a tomar, de hecho acá tiene helpers. Entonces vamos a tomar todo el directorio, por ejemplo, todos están dentro de helpers. Entonces podemos usar estos mismos helpers, si no hacer nada, sino acá llegar por ejemplo, no sé, podemos incluirlo dentro de JS y aquí dentro de JS helpers, ¿verdad? Entonces venimos aquí, simplemente cambiamos la URL, le decimos JS helpers, ¿verdad? Venimos aquí, borramos los dos puntos y venimos acá y JS, borramos los dos puntos y el slash. Y venimos acá también, borramos acá JS helpers, ese es el CSS. El CSS del FancyBots Dooms y el CSS también acá del FancyBots Buttons, que también es acá en otro de JS dentro del directorio helpers que hemos agregado en estos hace un momento. Abrimos acá el inspeccionar elemento, vamos a ver acá en consola, vamos a ver si se presenta algún error de URL y no nos presenta nada, ningún inconveniente. Podríamos venir acá al demo, obviamente, y tomar acá unos ejemplos, digamos, del helpers. Vamos a ver qué sucede con este. Este sería el segundo, en este caso acá sería el segundo nuevamente acá debería agregar otras funcionalidades, no sé qué funcionalidad está agregando acá, realmente creo que está bloqueando algunas está desconfigurando o configurando unas cosas, por ejemplo, que no tenga los botones como tal de siguiente, anterior y los demás. Creo que eso es lo que está haciendo como tal esta configuración que tenemos acá. Como les digo, es interesante e importante ver acá la documentación que ojalá esté explicado todo este tema. Y no les sé decir, acá debe estar documentación y opciones y API métodos. Aquí está Open, Cancel, Close. Acá están todos estos métodos que podemos usar sobre este plugin. Tenemos también, a ver, esto también es, vamos a ver acá, tiene el helper, helpers, vamos a buscar la palabra aquí dentro de esto acá, vamos a buscar acá si está, si es aquí, si acá está, miren, helpers, acá en esta parte donde dice opciones habilitadas como tal, o disponibles como tal en el plugin. Estos son los parámetros que nosotros le podemos pasar acá, aquí dentro de FancyBots, de llamado como tal, o la asignación del plugin FancyBots acá los elementos que queremos nosotros. Entonces, acá nos dice lo que podemos hacer con este parámetro que estamos pasando. Como vemos, este es el mismo. Realmente, acá dice que podemos pasar un speedInt, que es un efecto es un efecto realmente en cuanto a lo que es velocidad en aparición, posiblemente, no seguro, ¿sí? Velocidad cuando entra, cuando sale, cuando cierra la ventana modal, la opacidad que debe tener, el CSS que nosotros queremos agregarle,
Y acá dice close click true, debe haber una configuración para esto. Y mira, acá también lo podemos tomar derecho. Podemos, de hecho, tomemos esto mismo que estamos acá, que tenemos ahí, y lo pegamos aquí dentro de FancyBots. Pero recuerden que los parámetros se pasan dentro de llaves. Y aquí ya podemos agregar los parámetros que queremos. He tomado este mismo de acá el ejemplo, pero vamos a modificarlo. Tenemos acá entonces helpers, que es el parámetro, este parámetro llamado aquí helpers. A este parámetro le pasamos con 2 puntos el valor que va a contener helpers, que también va a ser otros valores que son de tipo JSON, obviamente, ya saben, ¿sí? Y vamos a copiar esto mismo. Por ejemplo, lo copiamos ahí, podemos copiarlo desde aquí, aquí. Vamos a ver qué sucede. Ahí está. Tenemos aquí, cierra aquí. Yo creo que me ha pasado algo. Vamos a revisar acá. Vamos a ver, esto es aquí. Yo creo que viene así. No, esto viene así. Este cierra aquí. Cierra aquí, cierra aquí, cierra aquí. Vamos a ver qué sucede. Sectorizamos acá la página y hacemos clic. Ahí está. Bien, entonces ahí vamos, obviamente acá no estamos viendo ningún cambio, tal vez pronto modificando algunas, acá dice que inside, outside, acá nos muestra posibilidades que podemos pasarle acá, por ejemplo, title, tipo de título, vamos a ver si cambia algo, mira, que esté fuera de la ventana modal de donde está la imagen, si ponemos over, debe ser que esté sobre como tal, como sobre la imagen, vamos a ver, aquí está, sigue cómo cambian. Si ponemos float, entonces va a estar como tenemos originalmente, vamos a ver qué sucede, y acá está, la parte inferior fuera de la imagen. Esa es una de las formas en que nosotros podemos configurar nuestros plugins. Obviamente hay que revisar la documentación y ver cómo trabaja cada plugin. Por ejemplo, acá speed out, de salida, podemos agregar un 0 para que sean 3000 milisegundos, o sea, 3 segundos que se demore en salir, en cerrar, vamos a ver qué sucede. Ven que se tarda un poco el efecto, son 3000 milisegundos, entonces todo esto lo podemos modificar, de hecho podemos modificar también acá la opacidad como tal, de ser la opacidad de la modal, exacto, mire la ventana de la parte fuera de la imagen, toda esta parte que está más oscura, ahora con opacidad hemos dado que quede un poco más opaco y que no se note mucho. Y mire, ya otra vez vuelve a estar como un poco menos de opacidad, menos opaco. Obviamente están largas las configuraciones, estas amplias las configuraciones. Podríamos de hecho, por ejemplo, implementarle todo un poco acá, mira, agregar, acá hay nuevos. Vamos a ver qué podríamos utilizar. Acá Open Effect, Close Effect, acá diga que no haya ningún efecto. ¿Sí? Vamos a tomar entonces, por ejemplo, ¿qué sucedería si tomamos? Obviamente ustedes pueden revisar acá la documentación y revisar qué pueden modificar. Pero vamos a trabajar entonces con lo que nos trae el demo. Vamos a tomar, por ejemplo, este de aquí. Vamos a hacer pruebas. Venimos aquí, pegamos. Recuerden, estos son parámetros que le pasamos al plugin FancyBots. Actualizamos, venimos aquí. Y ahí está. Aparentemente no hay ningún cambio. Tiene que ver. De hecho, si es el cambio es que no hay ningún efecto cuando abrimos y cerramos la ventana mal aparentemente. Venimos acá nuevamente y podemos venir acá y traer, por ejemplo, esto. Y obviamente implementándolo, agregándolo aquí. No sé de qué se trata esto. Mira, acá de hecho creo que nos ha cambiado la parte, nos ha agregado un nuevo efecto, nos ha cambiado como tal el overlay aquí de la imagen del color, en fin, gran variedad mira acá está el overlay que es gris, gris como un poco más claro. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, de hecho acá podemos hacer mezcla de todos estos ejemplos, podemos hacer una mezcla y dejar nuestro plugin con un buen efecto realizado. Mira, acá está otro efecto. ¿Se dan cuenta cómo se aparece la imagen? Miren. ¿Ven? Algo interesante. Podríamos, de hecho, también venir acá, volver a tomar acá
nuevos efectos, nuevos parámetros que podemos pasarle. Podemos pasarle esto mismo acá. Actualizamos eso aquí y mire, ¿qué está usando acá? Ahora el efecto que está haciendo, perdón, va a ser algo más personalizado. De hecho, también incluimos los botones acá de reproducción. ¿Sí? Ahí va reproduciendo automáticamente. Simplemente con usar los distintos parámetros que en este se incluyen. Obviamente nosotros podríamos quitar estos close effect, en efecto de esto, que sea por defecto. Listo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que los plugins, cuando nosotros le pasamos parámetros, en este caso, cuando no le estamos pasando parámetros, él tomaba un valor por defecto. Ese valor por defecto era la animación que teníamos aquí, ¿sí? Sin esto acá arriba, sino simplemente por defecto, que era un poco más sencillo. Ya nosotros vamos incluyéndole valores y vamos modificando como tal sus valores por defecto y obviamente van cambiando las animaciones que tenemos agregadas a él mismo. En este caso, vamos a agregarle, quitarle lo que nosotros realmente queramos. Las opciones obviamente de modificar, de implementar, de usar parámetros en estos plugins son de gran medida, gran cantidad de cosas que podemos hacer con estos plugins. Grandes modificaciones podemos hacer y dejar un plugin, como les digo, de muy buena calidad, una animación muy buena, efectos muy interesantes. Pero entonces ya eso lo dejo a su creatividad. Pueden acá revisar, tener en cuenta de que estos plugins reciben parámetros, no se les olvide, siempre reciben parámetros de este tipo. O sea, lo más sencillo sería de ese tipo. El nombre del parámetro y su valor. Nombre del parámetro y su valor. Nombre del parámetro, dos puntos, dentro de comillas simple o dobles, el valor. Siempre va a ser así. Vamos a encontrar en este caso, como en este caso, no siempre los plugins van a ser así, que tiene su valor de parámetro, su parámetro, y tiene acá un contenido, un valor, el cual es un valor de tipo, o sea, aparte de que esto es un JSON, un parámetro de tipo JSON como tal, o de tipo JSON, también internamente cada uno de estos atributos, estos parámetros que pasamos, su contenido también puede ser un valor tipo JSON. ¿Sí? Entonces hay que tener en consideración que en este caso Helpers trabaja también, además de eso, trabaja con parámetros o valores que son title y button, cuyo title tiene también a su vez nuevos valores que son de tipo, y ese tipo tiene por ya finalizar un valor que se le puede pasar. Realmente hay que hacer un poco de revisión, de práctica como tal al asunto, ver qué hace cada uno de estos parámetros que le pasamos, en qué consiste cada uno de estos. Los parámetros son estos, miren, acá están: min, fill to bit, aspect radio, offset, scrolling. Realmente son una gran cantidad de opciones que tenemos para usar. Nos presentan también en la mayoría de los casos ejemplos sobre cada uno de estos parámetros que le podemos pasar al plugin. También tenemos acá una lista de lo que son las partes de los métodos que nosotros podemos usar o que usa como tal el plugin, pero obviamente ya es pues, un poco más avanzado y que para echarle una ojeada que también pueden realizarlo. Entonces acá le explican qué es lo que está haciendo o qué es lo que hace, o al menos los métodos internos que contiene jQuery, perdón, el plugin FancyBots y sus opciones correspondientes. Acá mete callbacks como tal, que también podemos obtener información de cada uno de los métodos y de las opciones o parámetros que podemos pasarle al plugin. Creo que ya dejamos hasta este punto. Espero que esta explicación sobre este plugin les haya sido de su gran interés y agrado, que mi intención es que entiendan sobre todo lo que estamos viendo en estos videos y obviamente que he entendido cómo trabajan los plugins en general. Realmente la mayoría trabaja similar. Obviamente se debe incluir, si trabaja con jQuery, debe incluirse la librería jQuery como siempre en el inicio, seguida de las librerías jQuery que le emplean y su respectivo CSS. Tener en cuenta también que tenemos que agregar el document.read para que se ejecute de la mejor manera nuestro plugin, y que ya saben, el plugin lo que hace es simplemente decirle
como si estuviéramos trabajando con métodos internos de jQuery, ¿sí? En este caso no es un método interno, sino un método externo extendido, que realmente se conoce como una función extendida como tal de jQuery, que usa jQuery. Realmente, entonces, este plugin, entonces le estamos diciendo simplemente a los elementos con la clase FancyBots, asignamele el plugin o el método o la función FancyBots. Realmente la función es o no la función, sino una función que extiende el plugin, que extiende como tal la librería jQuery, extiende porque agrega más funcionalidades, entonces que no se parte como internamente del core como tal de jQuery, pero que usa jQuery para su correcto funcionamiento. Entonces este recibe, como ya saben, parámetros que va dentro de paréntesis dentro de llaves, que son de tipo de codificación como tal JSON o también conocido como JSON, y que es de ese tipo. Esto hay que tener un poco de calma al revisar el código, obviamente van realizándolo poco a poco, paso a paso, sin apresurarnos y veremos que nos va a trabajar el plugin sin mayor contratiempo. Obviamente seguir aumentando la aclaración o aclarando como tal que todos los plugins trabajan iguales, realmente la mayoría trabajan de la misma manera. Su llamado al plugin asignándose a los elementos en el selector y pues darle los parámetros de configuración si lo desea. La mayoría pide parámetros de configuración, otros que simplemente por defecto tienen sus parámetros de configuración para trabajar de manera default el plugin como tal. Bien, entonces dejamos hasta aquí. Para la próxima clase vamos a ver, el próximo video vamos a ver jQuery UI, que es para mí uno de los mejores plugins como tal que podemos usar, que podemos encontrar en la web. jQuery UI, que nos mejora como todas las interfaces, mejora las interacciones, las animaciones como tal, los efectos en nuestras aplicaciones o sitios web como tal. Entonces, como siempre, darle la invitación a un momento, Blonder, listo. Invitarlos como siempre a mi web, oscar-gomez.net. Invitarlos obviamente a que se suscriban por acá a Feedburner. Pueden suscribirse también acá, suscribirse al grupo de Google Programando Ando y realizar sus consultas. Y obviamente, si en la brevedad posible daremos sus respuestas. Obviamente, pueden ayudarnos a dar respuesta también a preguntas de otros usuarios. También por acá tengo publicado los tutoriales que me parecen súper interesantes de 3ds más, que también que tal vez les pueda interesar. Igualmente recordar de pronto brindar mi servicio, ya saben, quiero aprovechar para hacer una publicidad de mi web, aparte de mis servicios que estoy brindando, acá pueden encontrarlos, y de una nueva sección en mi web, que es la parte de publicidad. Si lo desean también pueden agregar sus publicidades sobre sus sitios web. Obviamente acá hay los planes para contratar como tal el servicio de publicidad acá en mi sitio. Entonces yo les agrego, como en este caso vemos acá un ejemplo de la publicidad aquí en los costados o en la parte inferior, y pueden encontrar también más información aquí en este post que he creado sobre el tema. Eso, invitarlos también a la web de la amiga Lupita, tutosde.com, igualmente a la web del amigo Jonathan Morales, blonder413.com. Y nada, como siempre, invitarlos a mi web y como siempre esperando de que todos estos videos sean de su agrado. Nos vemos en el siguiente video, que espero sea pronto y no tardarme tanto como en este video que me he tardado en realizar. Entonces ya saben, les hablo Oscar Gómez desde Colombia.